Diputado, explíqueme en qué consiste el Plan País en materia jurídica. La Asamblea Nacional el 2 de febrero dictó un estatuto de transición. Es un instrumento político, jurídico, constitucional que la Asamblea Nacional asume y indica cuáles son los instrumentos y los mecanismos que deben de reestructurarse. Está desmembrado los poderes públicos. Varios de ellos, el Consejo Nacional Electoral, pero en el caso de justicia, nos vamos a referir al Tribunal Supremo de Justicia. La designación de estos magistrados ya conoce el país y el mundo, que fue hecha el 23 de diciembre de 2015, una vez que ellos pierden el proceso electoral el 5 de diciembre de 2015. Y ahí se producen entonces los magistrados expresa. A partir de ahí se degenera una serie de persecución y el centro de torpedo del régimen está alrededor del Tribunal Supremo de Justicia. Una de las primeras cosas que hay que hacer en el desarrollo de insertar nuevamente la institucionalidad es en el Tribunal Supremo de Justicia. El otro elemento que nosotros debemos de trabajar con el presidente de la transición, que es Juan Guaidó, es que la base del Poder Judicial, que un 80% son jueces provisorios, o sea, no son de carrera, se realice. Hay una comisión que viene trabajando del Frente Amplio Profesional, en la cual dictó algunas pautas muy importantes de cuáles son las medidas urgentes que hay que hacer en transición. Transición desde el punto de vista político, un hilo de tiempo aproximadamente de 2 a 3 años. A los fines del Estatuto de Transición dictado por la Asamblea Nacional, un hilo de tiempo de año y medio. ¿Qué hay que hacer en año y medio? Primero, reestructurar a los 32 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. En segundo lugar, debemos de realizar con los mecanismos que establece la ley los jueces de concurso en dos partes. Primera parte, aquellos jueces que tienen que ver con la jurisdicción penal, que está totalmente politizada, y la jurisdicción contencioso administrativa. Los casos que se tramitan contra el Estado va a la jurisdicción contencioso administrativa. Ahí operan los agentes políticos. En tercer lugar, hay un problema serio de recursos, porque hay una distorsión en lo que es la asignación de los recursos el tema de armado. Vimos hace pocos días que 58 millones de euros lo han dedicado para la compra de uniformes y armamento, y están ya muertos 7 niños en el hospital JM de Los Ríos. El sistema de justicia necesita recursos para que la policía de investigación pueda realizar su trabajo. El tercer elemento entonces es todo lo que bordea a las policías de investigación, son agentes políticos. Es necesario entonces la depuración de este proceso. Un cuarto elemento muy importante es que debemos de realizar procesos de desarme de la población. Colombia y otros países han tenido unos programas importantes de desarme. Hay que desarmar a nuestra población, ¿no? Y finalmente hay muchos otros mecanismos que hay que realizar, pero lo urgente es una de las cosas que hay que hacer es implementar los juicios orales para que podamos nosotros avanzar en los trámites rápidos pero certeros en la administración de justicia, los juicios orales, ¿no? La paz social en materia laboral y en materia civil va de la mano a que podamos tener jueces de mediación. La administración de justicia en todas partes del mundo progresivamente va tendiendo a preparar a altos funcionarios para que las partes lleguen a la solución de conflictos antes de ir a las vías jurisdiccionales, a los tribunales propiamente dicho. Los tribunales son muy pesados y son muy costosos. La jurisdicción laboral
ha tenido un avance importante en este sentido. Se trata entonces que estos avances se aplican al resto del área civil. Okay, de descentralizar el Poder Judicial, como estamos hablando ahorita, ¿usted cree que se debe descentralizar también la Fiscalía y la Contraloría? La Fiscalía tiene que ser descentralizada a nivel de los estados y también a nivel de los municipios. En el estudio que nosotros realizamos hemos visto que nada funciona cuando está dirigido directamente de Caracas. Ciertamente estos funcionarios que son los que tienen que estar de contacto directo con las comunidades, con los municipios y con los estados, tienen que tener un empoderamiento necesario en el entendido pues que son leyes federales, ¿no? Son leyes federales porque la aplicación es para todo el territorio nacional, pero el tema administrativo tiene que estar descentralizado, de tal forma que lo que es la Defensoría Pública y la Fiscalía tiene que estar descentralizado. Con relación a la Defensoría Pública, en un reciente congreso que hicimos de juristas iberoamericanos la semana pasada en Costa Rica, la experiencia que han tenido los países, en el caso de México y en el caso de España, hace que la defensa pública sea trasladada a los colegios profesionales. Cuando la defensa pública la ejerce el propio Estado, comienzan una serie de inconvenientes propios de la administración de justicia que han sido solventadas, y hay mucha experiencia en España en ese sentido, para que el ciudadano, el que no tiene los recursos, el que tiene un problema de acceso a la justicia, en Venezuela solo el 7% de la población tiene acceso a la justicia, o sea, tiene la posibilidad de resolver solo el 7% de la población los problemas de esta justicia. Para que pueda tener acceso a la justicia es necesario entonces la descentralización de la Defensoría Pública y que pase a los colegios profesionales. Ahora, hablando sobre los temas jurídicos y sobre leyes, ¿qué leyes cree usted que se deben eliminar y por qué? ¿Y qué leyes deberán de crear? Mira, con relación a esas leyes, la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia tiene que sufrir una profunda revisión, por cuanto en Venezuela la justicia está centralizada en el Tribunal Supremo de Justicia, y con la nueva Constitución del 1999 se unieron las funciones administrativas y jurisdiccionales. En otros países el camino ha sido la descentralización, o sea, que un cuerpo de los jueces se dediquen a la parte de las decisiones y otro cuerpo se dedique a la parte administrativa del Poder Judicial. Lamentablemente está puesto así en la Constitución. Sin embargo, se pueden tomar algunas decisiones importantes en materia de la descentralización, de la separación de las funciones de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Con relación a los desarmes, hay que seguir adelante en profundizar mecanismos de conexión con la sociedad venezolana para el desarme. Y otro tema que debe de abocarse es que hay que realizarse políticas para que el sistema de justicia y el sistema judicial, policial, tengan el control de la criminalidad. Hemos visto pues como bandas que operan desde los centros penitenciarios tienen control y no tienen supervisión por parte de los organismos policiales. Vemos que en 2 estados hay una penetración importante, por no decir determinante, del Ejército de Liberación Nacional, de la disidencia de la FARC, que después del proceso que tuvo Colombia se vinieron a nuestro país, ¿no? Entonces, en la frontera tenemos esos problemas estructurales y que tienen que ver también con el sistema de administración de justicia. El sistema carcelario, ya vimos pues como en Acaribu se murieron más de
de 30 reclusos con un problema interno. La policía no puede entrar a los centros carcelarios. El control de las mafias internas, por la vía de la droga, por la vía del control de las armas, hace pues que esté totalmente controlado tanto los centros penitenciarios como ciertos sectores de nuestra geografía nacional, donde ni siquiera los policías salen de noche o salen de día. Y por último, ¿usted cree que después de toda esta reforma que se haga dentro del proyecto del Plan País, se entraría en una justicia transicional el país? La justicia transicional significa que del paso a este régimen que ha destruido todas las instituciones, podamos conseguir instrumentos o mecanismos para que progresivamente se vaya a un estado de administración de justicia. Para darle un ejemplo, la ley de garantías para la defensa de los trabajadores que han sido perseguidos por motivos políticos y se le han entonces dado su carta de retiro o no le pagan su sueldo, tiene que haber un mecanismo, y es lo que nosotros estamos construyendo, para que miles de trabajadores que han sido sacados de la administración pública por motivos políticos, entonces tiene que haber un proceso de depuración y un proceso de reinserción de todos esos trabajadores, empezando por aquel pito en el cual más de 18.000 funcionarios del sector petrolero en el año 2002 lo sacaron con un solo pitazo, y ahí entonces quedó toda la gran desarrollo petrolero de nuestro país a las anchas y sin la posibilidad de nuestros mejores trabajadores preparados por espacio de muchos años. Entonces, la justicia transicional significa el mecanismo de progresividad y de reencuentro para que podamos nosotros ir a la construcción de las instituciones.